Este es el Ministerio de Restauración a las Naciones Tanaj Emet, del Maestro en la Palabra, Carlos Rabat. Bienvenido. A la enseñanza de esta mañana, y estamos tocando un tema sensible, ¿no? Un estudio de un tema sensible que es poco común que se enseñe en la iglesia en general. Estoy hablando de la iglesia en general, y es poco común porque es un tema pues que como que no es del agrado de muchos, y es que hablar de la ira de Dios, del juicio de Dios, pues es como preferible mejor hablar del amor de Dios. Y qué bueno que podamos hablar del amor de Dios, y la Biblia dice que Dios es amor, ¿ok? Pero también la Biblia nos enseña que Él es fuego consumidor, y la moneda siempre tiene dos caras. Y así como Dios es amor, y escúcheme bien, hasta el día de hoy los seres humanos, la humanidad, desde el inicio de su historia, del inicio de la historia de la humanidad, estoy hablando no de la historia del universo, sino de la humanidad, ¿sí? Solamente ha experimentado el amor, la gracia, la misericordia de Dios. Ningún ser humano en ninguna época, en ninguna de las épocas, puede decir que ha experimentado lo que se conoce como el juicio o la ira de Dios. De hecho, la humanidad no sabe qué es eso. Tal es así que el profeta Zacarías describe que ese tiempo será un tiempo solo conocido por Dios. De hecho, Yeshua dijo que será un tiempo de tribulación tan grande que nunca jamás lo ha habido en la humanidad. ¿Sí? De hecho, el profeta Joel dice que ese será el tiempo de la venganza, el tiempo de la ira, de la destrucción del Dios Todopoderoso, lo dice así el profeta Joel. Y el profeta Isaías dice que será el día o el tiempo de la venganza del Dios nuestro. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque todo eso que yo lo estoy diciendo, lo vamos a ver, porque de eso hablaron los profetas, ¿no? E hicieron referencia a esto. Entonces estamos tratando de abordar este tema poco a poco, ¿sí? Para entenderlo, ¿no? Entonces les estoy dando estas descripciones. Por ejemplo, el profeta Isaías en uno de sus apartes dice: porque el día de Yahweh de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio, altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y sigue diciendo el profeta Isaías, por ejemplo, dice: aúllen, porque cerca está el día de Yahweh, vendrá como asolamiento de parte del Todopoderoso. He aquí, dice el profeta Isaías, vendrá el día de Yahweh, terrible, día de indignación, día de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Entonces, claro, estos son términos bastante fuertes, ¿no? Que se usan. El profeta Micaías, por ejemplo, dice: vendrá el día de la ira y vendrá con furor, y el Señor hará venganza en las naciones que no lo obedecieron. Por ejemplo, mire, habla de eso, ¿no? De venganza. Dice, por ejemplo, el profeta Ezequiel: porque cerca está el día de Yahweh, día, dice él acá, oscuro, el cual será de castigo a las naciones. Entonces sí, claro, es hermoso, ¿no? Poder hablar del amor de Dios, de la misericordia, que Dios es amor y Él te perdona. Y claro, y es que estamos en el tiempo del perdón.
No olvidemos eso. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo del amor. Y por eso es que el mundo se comporta así como se comporta. Porque no hay nada. O sea, ya es amor, gracia de parte de Dios. Entonces por eso el mundo se comporta de esa manera. Y por eso comúnmente, de manera insensata, los seres humanos rechazan al Mesías, ¿sí? Rechazan. Entonces, sencillamente la gente solo ha visto una cara de la moneda. Pero así como ha sido realidad y es la realidad actual, ¿sí? Esa cara que es el amor, la bendición del eterno Dios, el perdón, el tiempo del perdón, pues también será una realidad ese día. Y eso es lo que muchos no han entendido, muchos quieren desconocer, ¿sí? Y por eso hay expresiones que se dan ahí en la Biblia tan tremendas, ¿no? ¿Sí? Como las que les dije, y eso que esas son unas solas cuantas de las que vamos a estudiar. Pero estamos estudiando entonces qué es aquello que provocará la ira de Dios, ¿sí? ¿Qué es aquello que provocará esto tan terrible que ha de venir? ¿Y por qué van a ser castigados como dice ahí, los pecadores serán castigados? Entonces estamos entendiendo hace 8 días ahí en la carta del apóstol Pablo, ¿sí? Y dice él allí en el capítulo 3 de Colosenses, por favor abra ahí su Biblia, capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Dice el apóstol: hagan morir pues los miembros terrenales. Eso lo vimos hace 8 días, ¿no? Hagan morir, ¿sí? Corten, desháganse, maten los miembros terrenales. ¿Y cuáles eran esos miembros terrenales que los vimos hace 8 días? Vimos, ¿cuáles son? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Estoy leyendo ahí el versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses. Y sigue diciendo versículo 6: cosas por las cuales, es decir, por ese tipo de cosas, por ese tipo de actitudes, de situaciones, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y hace 8 días entendíamos qué era ser un hijo de desobediencia, ¿no? Y veíamos cómo esta palabra desobediencia en griego se conecta con su palabra sinónima en hebreo, que es la palabra mará, ¿no? En hebreo, que recuerda que significa ¿qué? Amargo. Y cómo la desobediencia trae toda esa situación, ¿no? De amargura y de situación tan terrible debido al orgullo, a la arrogancia, a la altivez de los seres humanos que no se doblegan delante de Dios. Entonces el apóstol Pablo sigue diciendo, y creo que ahí fue que quedamos hace 8 días, ¿no? Ahí quedamos en eso, qué era la desobediencia y cómo los hijos de desobediencia practican estas cosas. Pero nos sigue hablando la Biblia y sigue diciendo ahí, dice el versículo 7, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Es decir, el apóstol Pablo le está escribiendo a los colosenses y le decía: ustedes vivieron en eso, ¿no? ¿En medio de qué? De fornicación, de impureza, de pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, todo esto que es idolatría. Y sigue diciendo el versículo 8, ¿ok? Dice: pero ahora dejen, ¿sí? Ahora dejen, sepárense, ¿ok? Es la expresión que aparece allí. Dejen, está hablando el apóstol Pablo y nos está exhortando. Dice: ahora dejen. La palabra griega que aparece allí, que es la palabra griega apotsitsemi, ¿sí? Significa separarse, alejarse lo más que se pueda. Entonces mire que se parte de una idea de que somos nosotros los que debemos de ¿qué? De alejarnos, de tomar ¿qué? La decisión de ¿qué? De alejarme de aquellas cosas, sí, y yo tengo que alejarme. Entonces dice el apóstol: pero dejen ahora,
apártense, pónganse lejos, aléjense, salgan fuera, ¿sí? Estén fuera de. Es un llamado que se hace a salir, a dejar, a trasladarse, a desplazarse, a huir si es necesario, ¿sí? A alejarse. Y es que el Hijo de Dios está llamado a esto, ¿sí? A estar afuera. De hecho, la composición de la palabra que aparece allí, de la palabra griega, está compuesta por dos palabras griegas. Eso es una palabra que está compuesta por dos raíces griegas, y una de ellas la palabra apo, que significa estar fuera, ¿no? Fuera, ¿sí? Estar fuera de ese círculo, fuera de eso donde se encuentra. Entonces dice el apóstol Pablo, pero ahora dejen. Entonces ya sabe qué significa dejar allí, la expresión dejar en griego, ¿no? ¿Qué está diciendo él? Pero ahora apártense, váyanse lejos también de ustedes estas cosas. O sea, ya él nos había hablado de unos miembros terrenales, por las cuales viene ¿qué? La ira de Dios. Pero ahorita nos va a reforzar otros ¿qué? Otros miembros terrenales, por lo cual también viene ¿qué? La ira de Dios. Y se nos pide a nosotros que nos alejemos de estas actitudes, ¿sí? Y ya son actitudes en nosotros. Y dice ahí, por lo tanto, ahora dejen también ustedes todas estas cosas. ¿Qué hay que dejar? Todas, no algunas, sino que todas. Hay gente que, Señor, quítame esto. No, aléjese, ¿sí? Si yo no quiero estar más cercano a alguien, ¿qué tengo que hacer? Pues alejarme, ¿sí? Si yo no quiero, porque sé que es de mala influencia, pues lo que hago es que me alejo. Por eso debe ser una decisión de cada uno de nosotros. El problema es que nos cuesta tomar ese tipo de decisiones, ¿sí? Sobre todo cuando se trata de personas o de círculos que son muy allegados a nosotros. Y nos cuesta, ¿sí? Pero el verdadero creyente aún está llamado a eso, y eso es parte de ese sacrificio. Porque si no, va a ser muy difícil que usted pueda llegar a vivir una vida verdadera, una vida genuina en el Señor. Y dice acá, dejen ahora, ustedes aléjense de estas cosas. ¿De qué hay que alejarse? Lo primero que aparece ahí, ¿qué dice? Aléjense, dejen, abandonen, salgan, ¿de qué? De la ira. Ojo pues, lo primero que se nos muestra a nosotros es que la ira, ¿sí? Ese sentimiento, ¿no? Que comúnmente aparece en todos nosotros. Eso es una emoción, ¿sí? La ira es una emoción que se expresa comúnmente en nosotros y que puede derivar en resentimiento, en irritabilidad, en furia, y hasta puede traer efectos físicos en nosotros, ¿no? Porque hay gente que con una ira tan terrible hasta le ha dado un infarto, ¿no? Se llenan de una ira y ahí quedaron, ¿sí? Y eso se ve, y es que cuando usted tiene una ira tremenda, eso se siente, aumenta el ritmo cardíaco, ¿no? Su ritmo cardíaco aumenta, usted siente que le va a salir o sea, usted y yo tenemos cómo saber cuándo ha llegado a nosotros ¿qué? La ira, ¿no? Se aumenta el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, los niveles de adrenalina suben, ¿sí o no? Usted se transforma, se le ve, ¿sí? La cara, los ojos, o sea, hay una transformación total. Entonces, la ira en nosotros puede venir. Ahora, somos personas, somos humanos. Y mientras estemos bajo esta condición, este cuerpo, pues habrán momentos de ira e intenso dolor. ¿Sí o no? Ahora, ¿es pecado que en algún momento nos airemos? ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, ahí en Efesios capítulo 4,
ahí en Efesios, capítulo 4, y vamos a estar comparando esto con Efesios allí, ¿sí? Tenemos algo que el mismo apóstol Pablo nos habla, ¿no? Y dice el apóstol Pablo: si ustedes se enojan o se airan, no pequen. Es decir, usted puede sentir que se le subieron los niveles de adrenalina, ¿no? Que le subió el ritmo cardíaco, ¿sí? Y es algo tremendo, ¿no? Si se airan, no pequen. Ahí está el problema. Que comúnmente nosotros o el ser humano termina ¿qué? Pecando en medio de la ira, ¿sí? Si se airan ustedes, no pequen. Si se enojan, si se encolerizan. Y es que hay situaciones muy complicadas en nuestra vida que innegablemente van a desatar ese tipo de reacciones en nosotros, ¿sí? Sí, eso sucede. Por eso el apóstol dice: si ustedes llegan a estar en el estado de ira, es decir, se puede llegar a estar en el estado de ira, entonces dice el apóstol Pablo: si se enojan, no pequen. Ojo, mire lo que le corresponde a uno como hijo de Dios. No dejen que el sol se ponga estando aún ¿qué? ¿Aún qué? Enojados. Y quiero pararme un poquito en esa palabra enojados. No dejen que el sol se ponga, es decir, no deje que el sol se esconda. Pocas palabras, no pase más de un día sin haberse ¿qué? Calmado, reconciliado. ¿No? Comúnmente nos airamos y pueden pasar 1, 2, 3 días, una semana, un año, y es que yo tengo una ira con esa persona y no puedo ver, y empieza una situación tremenda. ¿Por qué? Porque la ira desata enojo, ¿sí? Y la palabra enojo que aparece allí en su Biblia, ¿sí? En griego es la palabra parorgismos, que significa, esta palabra enojo señala un estado especial de ira, ¿sí? Muy superior, muy agudo y mayor al estado inicial. Es decir, si usted no controla su ira inicial y deja que ésta pase al estado siguiente, el estado es muy superior. Y es en ese estado de parorgismos, ¿sí? En griego, en el que se desatan una serie de situaciones, como por ejemplo la raíz de amargura. Y una raíz tiene un ¿qué? Un tronco. Y esa raíz y ese tronco dan ¿qué? Frutos. Y yo puedo decir que la raíz de amargura tiene por tronco al resentimiento. Y de ahí todos los frutos que esto da: odio, ¿sí? Falta de perdón, la misma amargura, ¿no? De la cual está bañada todo el árbol. Y es una situación común entre los seres humanos. Y vivimos, a mí me ha tocado conocer personas que han desarrollado un odio tan terrible por alguien, pero es un odio y se amargan y se les ve la frustración y se les ve todo esto tan terrible. Y el apóstol Pablo nos está instando y nos está invitando a nosotros como hijos de Dios y nos está diciendo: si se airan, no pequen, es decir, no vayan a pecar, porque después de lo que sucede ante una ira desmedida que usted no controle, todo de ahí en adelante es ¿qué? Pecado. ¿Cuánta gente por medio de un momento de ira e intenso dolor terminó matando a otro, por ejemplo? ¿Sí? Terminó matando a otra persona. Y la persona tal vez terminó matando a un ser querido. Y luego reflexiona: ay, es que no sé por qué lo hice. No, me dejé llevar, estaba enceguecido. Claro, perdió los estribos, perdió toda la conciencia, se dejó llenar
de toda esta situación. Y ninguna situación en esta vida, escúcheme bien, nos puede llevar a nosotros a tal descontrol. Sí, habrá momentos y situaciones que produzcan en usted ira, que produzcan ese intenso dolor, esa frustración, esa situación tan terrible, ese enojo. Pero usted tiene que calmarlo y tiene que alejarse. Tiene que huir de permitir que eso se siga alimentando. Y mire lo que dice por eso el apóstol: no permita que el sol se ponga, es decir, no pasen de allí. No permita que pase más de un tiempo, cierto tiempo, ni siquiera un día. Porque si usted permite que eso suceda, usted empieza a albergar en su corazón, a alimentar un sentimiento ya de odio. Y por eso vivimos en una sociedad como la que vivimos. Una sociedad llena de odio, de resentimientos, en donde las disputas se arreglan matando al otro. Y por eso los índices tan altos de homicidios, tanta situación, tantos pleitos, tantas contiendas que se ven continuamente y cada día son alarmantes. Y vivimos en una sociedad de odios, una sociedad de resentimientos, una sociedad donde esto se ha vuelto como el cáncer. Y el apóstol Pablo nos está diciendo que estas cosas, ¿sí?, por tener esta misma actitud, luego entonces la misma ira de Dios vendrá ¿qué? Sobre nosotros. Porque en un estado de ira, ¿cuántas veces no hemos pecado? En un estado de ira de pronto hasta maldecimos, ¿sí? En vez de bendecir, terminamos ¿qué? Maldiciendo. Se lanzan palabras hirientes, improperios. Se dice cosas que no se deberían decir, que terminan volviendo la situación mucho peor y termina cargando una cantidad de personas y termina la misma persona cargada. Y nosotros tenemos que, como hijos de Dios, cortar con esto, separarnos, apartarnos de esto. Mire que es tremendo que la Biblia enseñe que por ese tipo de actitudes es que vendrá la ira de Dios, ¿no? La ira de Dios se manifestará sobre el mundo y sobre las naciones. ¿Por qué? Porque es que vivimos en medio de una sociedad así, resentida, odios. Terrible esto. Y por eso el apóstol dice allí, ¿sí?, en su carta: no dejen que el sol se ponga estando aún en esa situación. Porque esto, lo que va sucediendo es que a medida que pasa el momento, si usted lo deja quedarse en su corazón, eso va ¿qué? Aumentando, 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 aumentando. Y si lo deja aumentar mucho, cuando va a querer separarse de eso, va a ser muy difícil, porque ya va a tener contaminado su corazón y le va a ser difícil, y por eso hay gente que uno habla con ella y dice: pastor, me es imposible perdonar a ese desgraciado. Sí, hay personas con las que yo he tenido oportunidad de hablar y me lloran, y yo sé que les está doliendo y que quisieran hacerlo, y les es tan difícil porque alimentaron tanto esa emoción, ese sentimiento. Lo tuvieron allí que se les desbordó y ahora es más fuerte que ellos mismos. Y es una situación terrible, ¿sí? Es que yo no lo puedo perdonar, no le puedo perdonar a ella, no le puedo perdonar a él. No, que lo perdone Dios. Una cosa tremenda, ¿no? Y eso es lo que vemos. Y es una sociedad de odios, literalmente, en la que vivimos. Y es triste. Y el apóstol Pablo nos está llamando la atención al respecto. Y sigue diciendo ahí en su carta a los Colosenses: quítense de ustedes o aléjense más bien de ustedes ¿de qué? De la ira. ¿También de qué? Del enojo. Es algo similar a la ira, ¿no? La palabra zumos, que aparece allí en griego, ¿sí?,
habla de zumos, es la situación que vive una persona cuando la respiración se le agita, ¿sí? Y es que cuando estamos experimentando ese tipo de situaciones, pues sí, lo vemos ahí, ¿no? ¿Alguna vez le ha pasado, no? Parece, como decía mi abuela, para un caballo, ¿sí? Sí, porque uno empieza ahí, ¿no? Ahí. Y también dice el apóstol Pablo aquí, y aléjense también de toda ¿qué? Malicia, de toda maldad, de toda malignidad, de toda depravación, de todo aquello que no le lleve a usted a hacer lo bueno. También dice, aléjense de toda blasfemia, ¿sí? De toda vilipendio, blasfemia, de hablar lo que no es, de quitarle la honra a otro. Oiga, en nuestra sociedad sí que somos especialistas para eso, ¿no? Para quitarle la honra a los demás, ¿sí? Y es que parece que fuera algo particular en el ser humano, ¿no? Y continuamente lo estamos haciendo y muchas veces esto viene hasta por envidia, ¿sí? Y le quitamos y hasta juzgamos, ¿no? Y si alguien tiene algo, entonces, ¿quién sabe qué estará haciendo? ¿Sí? ¿Quién sabe qué negocios raros? ¿Sí? Y estamos continuamente blasfemando, quitándole. La blasfemia en la palabra griega, ¿sí? Es quitarle la honra a alguien, ¿no? Eso es una blasfemia, quitarle su fama, su buena fama. De hecho, la palabra blasfemia viene blasfemia, ¿no? En griego, blasfemia viene de dos palabras griegas, de dos raíces, que es blapto y feime, ¿sí? Y blapto y feime forman la palabra, pues, blasfemia, ¿sí? Y feime, pues, es fama, y blapto es lo que se le quita, ¿no? ¿Sí? Entonces, quitar la fama, ¿sí? Estar en contra de esa fama que se tiene. Entonces, de eso que se ha dicho sobre la persona. Y muchas veces nosotros hacemos esto. Y también dice que nos alejemos de ¿qué? De las palabras ¿qué? Deshonestas. Dice allí, pero me gusta más traducirlo como palabras viles. ¿Y por qué me gusta traducirlo más como palabras viles? Porque la palabra griega que aparece allí es la palabra ashroluía, ¿sí? Ashroluía. Y la palabra ashroluía, que tiene que ver o que está en griego, ¿sí? Significa ser vil, algo vil, ¿sí? Algo que tiene que ver con una conversación ruin, una conversación vil, una conversación vergonzosa, una conversación obscena, una conversación de palabras injuriosas. Y comúnmente caemos en eso, ¿no? Y hoy pareciera que la gente le fascina hablar con vulgaridades. Usted ve a la gente hablando con vulgaridades y tienen que, o sea, hoy yo veo a la gente y más aún a los muchachos y se tratan, ¿no? Mal. Y son amigos, ¿no? Y para saludarse se saludan con una grosería, ¿sí? Se saludan con una grosería o con una cosa, sí, que no debe ser, cuando deberían estar tratando de bendecir. Y tienen que hablar diciendo vulgaridades y hablando vulgaridades. Y para expresarse lo hacen, ¿sí? Y no solamente lo hacen hablando, también uno ve esas actitudes y esas situaciones aún por medio de las redes sociales. Cómo las personas están teniendo este comportamiento. Nosotros como hijos de Dios tenemos que marcar la pauta. Tenemos que marcar la diferencia, ser ejemplos en la forma en que hablamos, en la forma en la que nos referimos. Y es que a uno, cuando uno empieza a hablar correctamente, a uno lo terminan respetando, ¿no? Yo cuando entré a la universidad, desde que entré, bueno, yo me di a conocer como cristiano, como creyente. Y recuerdo que ahí estaban y mis compañeros con los que estaba ahí eran bastante groseros, les hablaban con groserías, pero yo empecé a decirles, no, mira, con groserías no, entonces yo me alejaba. No, vas a hablar con groserías, entonces yo me alejaba. Ellos sabían que yo me iba, me alejaba. Tanto que cuando ya hablaba con ellos, de pronto alguno estaba hablando ahí una grosería y me volteaba, mira, ay, no, ay,
perdón. Ya me decía, verdad que es que a vos no te gusta. Yo, no, sí, no me gusta y es que no es lo correcto. Limpie su vocabulario, le decía yo, ¿sí? Límpiese, ¿sí? Esa boca la tiene usted podrida, ¿sí? ¿Qué es lo que bota? Y así mismo tiene su corazón, ¿sí? Entonces, y verdad, y así mismo cuando yo trabajaba en lo secular, ¿sí? Trabajaba en lo secular y los compañeros y la gente, o sea, esto es algo normal para el mundo. Y yo les decía, no, vuélvanse serios, respeten, no me gusta esto, ¿sí? Vamos a respetar, nada de groserías, a mí no me traté de esa manera. Yo los ignoraba, ¿sí? Y sabían que no. Nosotros no tenemos por qué estar ahí diciendo, hablando palabras que no edifican. Lo que usted hable debe ¿qué? Edificar. Si usted está acostumbrado a una jerga de esas, pues váyala sacando de usted, vaya ¿qué? Separándose. Y si tiene personas a su lado que hablen así, pues empieza a decirles, no, mira, no me digas más esto. Ay, ¿por qué? No, porque ahora mi vida ha sido transformada. Ahora mi vida está siendo cambiada por el poder de Jesucristo, por su sangre. Tengo redención y vida nueva. Te invito para que también tú seas, ya se volvió religioso. Pues si a usted le llama religioso a uno hablar adecuadamente, entonces soy religioso, ¿sí? Pero no hable, y empiece a mostrarle a la gente y verá, y la gente le va a cambiar. Y la gente aprende a uno a respetarlo. Pero ¿qué respeto van a mostrar sobre uno si uno haciendo lo mismo y hablando igual y riéndose, y entonces sale la palabrota y todo y lo celebramos, lo reímos y no nos importa? Tenemos que aprender a esto. Por eso dice, aléjense de esas actitudes, ¿sí? Aléjense de esas actitudes. Y usted lo puede hacer así con las personas. Y dice allí la palabra, ¿sí? Palabras, dice allí, toda palabra vil, ¿sí? Toda palabra obscena que sale de su boca. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Obviamente hablamos lo que hay en ¿dónde? En el corazón. Y sabe que nuestro hablar también demuestra quiénes somos nosotros, ¿sí? Demuestra si somos personas generosas o si somos personas más bien escasas, porque lo que hay en nosotros es lo que nosotros ¿qué? Damos, ¿sí? Claro, de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca, de lo que sale de nosotros, ¿sí? De lo que nosotros hablamos. Entonces, si yo hablo, si en mi corazón hay cosas que solamente son para maldición, pues eso habla de la clase de persona que soy yo. Y si salen palabras obscenas, pues eso habla de la clase de persona que soy. Por lo tanto, si yo soy un hijo de Dios, pues ahora empiezo a ser transformado y ya no voy a tener eso más en mí. Voy siendo transformado en el nombre del Señor. Amén. Amén. Y es que tenemos nosotros que cambiar, mis amados. Tenemos que quitar de nosotros toda esa forma de hablar tan inadecuada, tan incorrecta. Tenemos que marcar la diferencia. En nosotros está eso, ¿sí? Y de eso se trata también la vida del creyente. Demostrarlo con nuestros hechos, demostrarlo con nuestros pensamientos, demostrarlo con nuestras palabras. Estamos es para bendecir, aún para agradar con buenas palabras al que nos está escuchando. Amén, hermanos. Amén, iglesia. ¿Estamos o no estamos? Entonces dice el apóstol Pablo allí, dice, no se mientan los unos a los otros, es decir, no hablen falsedad los unos a los otros, ¿sí? Dice acá, habiéndose despojado del viejo hombre, ¿con sus qué? ¿Con sus qué? Con sus prácticas, con sus hechos. La palabra praxis aparece ahí. Con sus prácticas. Cuando venimos al Señor, ¿qué es lo que hacemos? ¿Nos qué? Despojamos de la vieja naturaleza.
Por eso es que el que viene al Señor es una nueva criatura. Por eso dice el apóstol que en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando usted ya va teniendo unos zapatos, una ropa que empieza a estar ya como viejita y de pronto hasta raída, ¿usted qué hace? La desecha, ¿cierto? Muchos la vuelven trapo de limpiar, ¿no? Regáleme eso para limpiar, que esos son los buenos para limpiar, ¿no? Para limpiar allí. ¿Sí? Pero lo deshacemos a fin de poder poner en nosotros ropa ¿qué? Nueva. Asimismo, espiritualmente, nosotros tenemos que aprender a deshacernos y nos tenemos que deshacer de la vieja naturaleza. El viejo hombre está hablando de esa vieja naturaleza, de esa naturaleza en la que vivíamos antes, de la forma en que nos comportábamos antes. Y dice por eso el apóstol allí, dice, despójense, ¿sí? Despójense del viejo hombre, de la vieja naturaleza, de esa naturaleza que se encuentra allí y que aún quiere estar viciada a nosotros, que quiere estar allí continuamente sobre nosotros. Tenemos que despojarnos, tenemos que quitarnos, desvestirnos, desnudarnos de eso. Quitarse, desnudarse, quitarse el viejo hombre con sus hechos, con sus prácticas. Entonces mire que el viejo hombre en la vida de una persona se ve, o esa naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, se ve por medio de ¿qué? De los hechos, de las prácticas. Usted puede diferenciar quién es nueva criatura y quién vive bajo una naturaleza pecaminosa, que para nosotros esa naturaleza pecaminosa viene a ser un vestido ¿qué? Viejo, una naturaleza ¿qué? Vieja, porque al ser vieja es porque está obsoleta, es porque ya no sirve para nosotros, por lo tanto la quitamos de nosotros y ahora nos vestimos de una nueva naturaleza. Y por eso para nosotros lo que es común para la gente, la naturaleza pecaminosa, para nosotros es una naturaleza ¿qué? Vieja, pasajera, que ya no va más. Y tenemos que vestirnos de esa naturaleza. Y es allí, es en los hechos, es en la práctica. La palabra hechos que aparece allí en su Biblia es la palabra praxis. Praxis, la praxis, práctica. En la vida práctica, en la vida útil, real. Es allí donde se evidencia quiénes somos cada uno de nosotros. Y no tanto en una congregación, sino en ¿dónde? Allá. ¿Cuál es nuestra forma de comportarnos allá? ¿Cuál es su praxis? ¿Cuáles son sus hechos? La vida del creyente es práctica. Esto no es teoría. Esto es práctica. Esto no es meramente teoría. Sí, se aprende a través de la palabra, pero esa teoría tiene que volverse en nosotros una ¿qué? Una práctica. Amén. Amén. Tenía que nacer de nuevo. Y dice el apóstol Pablo, y revestido, ojo, revestido, vístanse. La palabra que aparece ahí como revestido es la palabra griega enduo, que significa hundirse dentro de un vestido, meterse dentro de un vestido. Y esa palabra, ¿sí? Dice acá, revístanse del nuevo hombre. Y al estar vestidos del nuevo hombre, eso se evidencia en nosotros ¿a través de qué? De la práctica. La práctica. Y como decía mi abuela, la práctica hace al maestro. Practique todos los días ser hijo de Dios y se volverá en un verdadero hijo de Dios. Amén. Pero no juegue a ser hijo de Dios momentáneamente, por tiempitos.
Ay, soy hijo de Dios mientras voy a la iglesia y ahí sí me pongo el nuevo. Y sale de acá, ¿dónde está el vestido de viejito que me gusta? Ay, es que ese vestido me fascina tanto, ese vestido viejito. Venga, me lo pongo otra vez. Tiene que estar vestido del nuevo, ya desechando el viejo. Revístanse del nuevo hombre, de la nueva naturaleza. Usted por naturaleza ha sido llamado entonces a ser un hijo de Dios y a estar vestido del nuevo hombre. Amén. Dice el cual, mire, el nuevo hombre, la nueva naturaleza, dice el cual es conforme a la imagen del que lo creó. El nuevo vestido, la nueva naturaleza con la que se viste un verdadero hijo de Dios, un creyente, es conforme, de conformidad al que lo creó. Es decir, que usted y yo tenemos que ser conforme ¿a quién? A quien nos creó, al eterno Dios, que nos creó a través de ¿quién? De su Hijo amado. Conforme a la imagen del que lo creó. Entonces nosotros tenemos que ser de conformidad, de acuerdo a, ¿sí? Estar bajo esa conformidad. Y dice acá, a la imagen del que lo creó, y que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y mire, ¿y se va qué? Renovando. Es decir, cada día tiene que ir ¿qué? Mejorando. Porque cuando yo renuevo algo es porque lo voy a ¿qué? A mejorar. Si decimos vamos a renovar el templo, si yo les digo a ustedes vamos a renovar el templo, ¿ustedes cómo esperan que quede este lugar? ¿Cómo? Pues mejor que como está ahora, ¿cierto? Imposible que vaya a quedar peor, porque más de uno entraría y pastor, ¿dónde está la renovación? Esto es una degeneración. Claro, porque el contrato a la renovación es ¿qué? Es degenerarse, ¿no? Decaer. La renovación implica mejoramiento. La renovación implica que voy escalando, voy subiendo. Y es que así es la vida del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios está llamado a ascender continuamente. Yo tengo que ascender. Por eso se nos llamó, estando en medio del pecado, en medio del lodo cenagoso, dice la palabra, en medio de la maldición, y de allá se nos rescató, se nos sacó. Pero se espera que empecemos ¿a qué? A ser transformados, a ser cambiados, a renovarnos, y vamos subiendo, y vamos escalando, y vamos subiendo, ascendiendo. La vida del Hijo de Dios tiene que ir en ascenso todos los días. Su comportamiento, su forma de hablar, su forma de pensar debe estarse renovando continuamente, mejorando continuamente. Hoy usted tiene que ser mejor que lo que fue el día de ayer, y mañana tiene que ser mejor que lo que fue el día de hoy. Amén. ¿Sí? O si no, entonces ¿de qué se trata la vida del creyente? Por eso en el Señor hay una vida nueva y una vida bendecida, ¿sí? Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el ¿qué? El conocimiento pleno, ¿sí? Hasta el reconocimiento, también se puede traducir, ¿sí? Hasta el pleno discernimiento, hasta el pleno entendimiento. Conocimiento pleno, conocimiento total de las cosas. Claro, ¿hasta cuándo entonces tendríamos nosotros que renovarnos? ¿Hasta cuándo? Según ese texto. ¿Cuándo llegará a ser ese conocimiento pleno y total? ¿Cuándo se llegará a dar ese conocimiento pleno y total en su vida y en mi vida? ¿Cuándo creen ustedes? ¿Cuándo? Cuando el Señor ¿qué? Se manifieste en su venida. Cuando Él venga, estaremos en el conocimiento pleno. Entonces, mientras mi Señor venga, mientras Él se manifieste, todos los días yo me voy renovando, todos los días voy ascendiendo, todos los días voy mejorando, todos los días voy siendo transformado hasta que Él venga. Amén.
hasta que Él venga. Es un ejercicio que tiene que ser llevado a la práctica. La vida del cristiano es práctica. Y la práctica, vuelvo y lo digo, hace al maestro. Practique el pecado y se vuelve un experto pecador. Practique la santidad y se volverá una persona santa en el nombre del Señor. Amén. De eso se trata. Sí, practique. Practique. Creo que todos aquí, sí, en algún momento hemos practicado algo en lo cual nos hemos vuelto diestros. Y al principio es difícil, ¿no? Y la vida del creyente hay que practicar. Esto que está aquí en palabra, usted lo tiene que practicar. Amén. Amén. Y dice acá que en este ejercicio que hay que hacer de la práctica, no hay discriminación. Es decir, Dios no ve ningún tipo de discriminación. Por eso, en eso no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo allí? Claro, a la iglesia del Señor estaba llegando gente de toda parte. Los primeros convertidos fueron ¿quiénes? Evidentemente judíos. Pero luego empezaron a llegar gentiles, entre ellos muchos griegos. Y se empezó a hacer como una diferencia. No, ustedes son judíos, griegos. No, en el Señor no hay diferencia. Sea griego, sea judío, sea lo que sea. Si usted es un hijo de Dios, le corresponde vivir como hijo de Dios. Ya no vivir como griego, ya no vivir como judío, ya no vivir como un bárbaro, como un escita, ya no vivir de esta manera. No era si usted era un empleado o era un empleador. Ahora le toca que vivir como un hijo de Dios, verdaderamente. Y por eso dice acá, vístanse, ojo con esto, ¿sí? Vístanse, pues, como escogidos de Dios. ¿Cómo qué? ¿Qué somos nosotros? Escogidos de Dios. Vístanse ustedes como escogidos de Dios, como santos y amados, de entrañable misericordia. Mire, como santos. ¿Cómo nos tenemos que vestir nosotros? Como santos. La palabra santo, que su significado profundo se encuentra en la palabra hebrea kadosh, ¿sí? Kadesh, kadosh, santo, kadesh. Habla de estar apartado para algo. Y yo debo ser santo ¿para quién? Para Dios. Y no se es santo cuando a uno lo canonizan. No se es santo cuando lo declaran santo, como dicen por ahí, ¿no? Oiga, es triste, ¿no? Cómo en medio de la religión se cataloga lo que es la santidad, ¿no? Y tremendo, ¿no? Que porque para catalogar a alguien como santo dentro de la religión popular, dentro de la religión, dicen que para ser santo se tiene que tener evidencia de que ese santo hizo ¿qué? Milagros, o un milagro, o los milagros. Yo pensé que los milagros los hacía Dios. Imagínense, según ellos los milagros los hace el santo. ¿No se supone que los milagros los hace el eterno Dios? Entonces lo vamos a declarar santo porque hizo un milagro. ¿Dónde dice la Biblia que una persona después de haber muerto hace un milagro? No dice la Biblia, eso no es robarle la gloria a Dios. No dice la Biblia más bien que es el eterno Dios quien hace cosas maravillosas. Y no dice la Biblia más bien que yo cantaré de tus maravillas y hablaré de tus prodigios. Yo hablo de sus prodigios, no de los prodigios de otro. Mi boca contará tus prodigios, mi boca hablará tus maravillas, tus milagros, grandes cosas ha hecho el Señor, el eterno Dios, no un hombre. Hablaremos de Él, no de un hombre. Entonces resulta que ahora es otro el que hace el milagro. Qué cosa tan extraña, ¿no?
Y esto es una forma de robarle la gloria a Dios. Le adjudico un milagro a otro. Entonces, fulano de tal hizo un milagro. Sí, vamos a canonizarlo, vamos a volverlo santo porque hizo un milagro. Los milagros los hace el eterno Dios. No le robemos la gloria a Él. Amén. Sé santo en vida. Después de muerto, según las Escrituras, nosotros tenemos que vivir, ¿qué dice allí? Como escogidos de Dios, santos. Los escogidos de Dios deben vivir ¿en qué? Como santos. ¿Como qué? Como santos, ¿sí? En santidad. Y dice acá, y amados de entrañable misericordia. ¿Qué debe haber en cada uno de nosotros? Misericordia, compasión. Debe haber en nosotros también ¿qué? Benignidad, ser bondadosos, ser de utilidad para los demás, moralmente ser excelentes. También debe haber en nosotros ¿qué? Humildad. Mire, lo contrario a las demás cosas. Es lo contrario a esos miembros terrenales que provocarán la ira de Dios. Se nos dice cómo debemos vivir. Santos, de entrañable misericordia, bondadosos, benignos, siendo ¿qué? Humildes. Siendo humildes. ¿Y sabe que me gusta la palabra humilde que aparece allí en griego? Porque la palabra humilde que aparece en griego, ¿sí? O que se usó, o que se traduce ahí como humilde, que se traduce ahí como humilde, es una palabra compuesta de dos raíces griegas. La primera es la raíz tapeinos y la segunda es la raíz fren, ¿sí? Tapeinos y la otra es fren, ¿sí? Y de ella se nos habla, pero aquí cuando vemos las raíces, yo logro ver otra raíz allí, ¿sí? O la parte de una raíz que es de la nous, ¿sí? Mente. Es decir, humillación ¿de qué? De la mente. Humillación de la forma ¿de qué? De pensar. Y es que aquí sí que nos cuesta humillarnos, porque estamos tan elevados en nuestro propio concepto que nos cuesta humillar nuestro pensamiento delante de Dios, que nos cuesta humillar nuestra forma de pensar, nuestra forma de lógica, nuestra forma de entendimiento delante de Dios. Y es lo primero que tenemos que humillar. Y se nos invita a eso, una humillación total, una humillación en todos los aspectos. Y dice acá, en humildad, en mansedumbre. ¿Y en qué? Y en paciencia. Paciencia. Dice acá, soportándose unos a otros. La palabra soportarse ahí, anejomai en griego, significa sostenerse uno con el otro. Y es el ejercicio que se hace cuando uno pone ¿qué? Ladrillos. ¿Usted ha visto? Que un ladrillo, ¿sí? Uno entrecruzado con otro y se van ¿qué? Sosteniendo. Y el ladrillo, un ladrillo no le puede decir a uno, ay no me ponga ahí con ese otro ladrillo. No, cada uno de nosotros somos como ladrillos que vamos construyendo la casa de Dios. Y Él nos usa a nosotros y nos va poniendo allí. Y ahí vamos siendo puestos. Y por eso yo tengo que aprender a soportar al que está encima de mí, para que el que está debajo de mí me soporte y no me deje caer. Sopórtense. Y nos habla de eso, ¿no? Sopórtense. Pero hay personas que no, dicen, no sé, no me lo soporto. Sopórtense unos a otros. Y perdónense. Perdonarse, ¿sí?
unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, ¿sí? Dice, perdónense unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Si alguno tiene de qué culpar a otro. Entonces, si usted tiene una queja contra otro, ¿qué debe hacerlo? ¿Qué debe hacer? Perdonarlo. No, pastor, que lo perdone Dios. Perdónelo. Lo tiene que perdonar usted. Yo tengo que perdonar. Tenemos que perdonar. El perdón es el inicio y el principio de la reconciliación. Y como hijos de Dios tenemos que aprender ¿a qué? A perdonarnos. Ay, pastor, es que usted supiera lo que me hizo. No me interesa qué le hizo. Lo que me interesa es que usted aprenda a perdonar. Pero es que es muy difícil. Pues hágalo, no es imposible, por difícil que parezca. ¿Cuántos pueden decir amén? Es dura la palabra, por eso dura es tu palabra, ¿no? Dice la misma escritura. Qué dura palabra. Sí hay que perdonarse. ¿Tiene queja contra alguno? Perdónelo. Perdónelo. Dice acá, de tal manera que el Mesías les perdone, así también hagan ustedes. Si yo quiero ser perdonado, ¿debo qué? Perdonar. Y así como yo quiero que me perdonen, tengo que aprender ¿a qué? A perdonar. Sí que es difícil eso, ¿no? Son las cosas más complicadas para el ser humano. Pero eso es lo que de nosotros hace el verdadero sentido de ser hijos de Dios. Y dice acá, y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios. ¿Cuándo llega la paz de Dios? Cuando vivimos como hijos escogidos, vivimos como santos, vivimos con misericordia, con bondad, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, cuando nos aprendemos a soportar unos a otros, cuando nos perdonamos unos a otros, cuando tenemos algo aún contra otro, ¿sí? Cuando hacemos todo esto, la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. ¿Qué hay que ser? ¿Qué hay que ser? Agradecidos. ¿Será que estamos siendo agradecidos? ¿O somos los que queremos más y más y más? Y no nos contentamos con lo que tenemos. Apréndase a contentarse con lo que tiene. Ame lo que tiene. Hay gente que no disfruta lo que tiene por estar deseando lo que no tiene. Sí. Tiene una bicicleta, no la disfruta por estar deseando la moto que no tiene. Tiene una moto, no la disfruta por estar deseando el carro que no tiene. Tiene el carro, no lo disfruta por estar deseando la marca que no tiene, ¿no? Disfrútenlo. Disfrute. ¿Sí? Tiene su mujer, disfrútela, y no la disfruta por estar deseando la que no tiene, por estar deseando la del otro. Disfrute su mujer, disfrute su esposo, ¿sí? Disfrute sus hijos, disfrute su casa, disfrute el ser hijo de Dios. Pero a veces se desarrolla en nosotros una codicia, más, ¿sí? Yo no estoy diciendo que sea malo que usted vaya avanzando, pero que usted aprenda a contentarse con lo que tiene. Y dice acá, sean agradecidos. ¿Estamos siendo agradecidos o no? Hay que ser agradecidos. Y dice el apóstol, para concluir, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo tenemos que, nuestro hablar debe ser siempre como? Acorde a la palabra,
con salmos, con cánticos espirituales. Eso debe ser así. Eso es lo que usted debe hablar. Hable de esa manera. Cuando vaya a hablar a sus hijos, háblele así. En vez de estar blasfemando de sus hijos, en vez de estar deshonrando a su esposo, a su esposa, en vez de estar diciendo cosas que no son, maldiciendo a su familia, bendígala en el nombre del Señor. Hable palabra de vida en el nombre del Señor. Que cuando le escuchen hablar, usted sea una fuente de vida. Que le escuchen hablar, y qué mejor que estar hablando la palabra del eterno Dios. Y por la palabra fueron constituidos los cielos y la tierra. Vistámonos del nuevo hombre, porque estando vestidos del viejo hombre, vendrá la ira ¿de quién? De Dios. Por ese tipo de cosas vendrá la ira de Dios. Y dice acá, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, de Yeshua, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. ¿Por medio de quién? De Él. Todo lo que hagan, todo lo que digan, hágalo como para quién. Para Dios. Cuando hable, piense, ¿estoy hablando como para Dios? Cuando actúe, ¿estoy actuando para Dios? Todo su actuar y toda su palabra, hágalo como para Dios. Amén. Amén. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces ahí se evidencia que usted y yo estamos vestidos del nuevo hombre. Pero mientras personas tengan la vestidura de la naturaleza vieja, la naturaleza del pecado, serán víctimas de la ira de Dios. La ira de Dios vendrá contra ellos. Por eso nosotros tenemos que demostrar qué clase de hijos de Dios somos. Vistámonos del nuevo hombre. ¿Cuántos se quieren vestir del nuevo hombre día a día? El cual se va ¿qué? Renovando, es decir, que va ¿qué? Mejorando. ¿Cuántos quieren cada día mejorar en nombre del Señor? Yo quiero mejorar. Todavía me falta mucho. Yo quiero alcanzar la perfección. Y sé que la alcanzaré hasta el día en que mi Señor venga. ¿Cuántos quieren hacer esto? ¿Cuántos lo quieren hacer? Colóquense de pies, por favor, esta mañana.